Jueces. Vamos a buscar en el capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y clamaron el nombre de aquel, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Estamos en tus manos en esta noche. Hemos tratado de expresar lo que tú eres para nosotros, ese Dios de paz, Dios de verdad, Dios que nos ama, que suple, que llena, que sacia y que su misericordia permanece para siempre. Bendícenos en esta noche con tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús a todos aquellos que estamos en este lugar y aquellos que están en casa escuchando tu palabra. Quizá no pudieron estar. Sé que tú has visto su esfuerzo, su deseo de estar en este lugar, pero no se ha podido, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos. Muchas gracias, Señor. Amén. Tomen su lugar. Gracias. Muy bien. Cuando en la vida hemos observado que cuando alguien muere, obviamente pues es imposible dejar de llorar, ¿verdad? Uno que otro no llora, pero la mayoría lloramos. Lloramos por la partida de un ser querido. No logramos entender por qué se fue o por qué murió de tal manera, por qué Dios quiso llamarlo así, o algunos porque se escucha en los funerales: ¿por qué tenía que ser él? Es cierto, a veces no nos gusta la manera en que partimos. Algunos tenemos proyectos. Les platicaba a algunos hermanos, el día de antier se nos fue otro pastor de joven, 34 años, pastoreaba en Tuxpan, Veracruz, y ya lo acabó el virus en cuanto a sus pulmones, ya no pudo, y bueno, partió con el Señor. Y cuando alguien muere, empieza otro detalle, empieza el arreglar los bienes materiales, las deudas. Algunos empiezan a recordar su estilo de vida y dicen: era un buen hombre, era una buena dama, tenía principios, era trabajador, y empezamos a sacar todos los tesoros. Casi nadie habla de lo malo que era esa persona. Por lo regular siempre se escuchan cosas agradables. Lo malo, eso casi no se cuenta, ¿verdad? Sacamos, y aunque a veces eran malos, pero siempre saca lo bueno. Entonces, cuando alguien muere, si es el esposo o la esposa, y comienza a decir el cónyuge a los hijos: acuérdate que tu papá decía esto, acuérdate que tu mamá decía esto. Y empezamos a sacar los pensamientos y todo. Hoy quiero tratar de meditar con esta historia cuando muere Josué. Cuando muere Josué, dice la Biblia, a partir capítulo 2, texto 6, por favor: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido
cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Estamos leyendo Jueces capítulo 2, texto 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Cuántos quieren vivir 110 años? Nadie. 100, 90, 80, 80 todavía, 70, sí, 65. No. Yo ya voy a llegar, ya me queda un poco. Aprovechen mi juventud, porque ya a 15 años y me despido de Papantla, Veracruz. Va a decir Dios, ajá, 15 vas a ver. Va a ser antes. Bueno, Él sabe. Lo que Dios diga, sí. Se muere Josué, lo sepultan en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, se murió. Vamos a tratar 4 cosas cuando muere Josué. ¿Qué pasa cuando muere Josué? ¿Sí? Cuando muere Josué, aquel hombre valiente, sucesor de Moisés, aquel que trabajaba impetuosamente, arduamente, y que había entendido el llamamiento de Dios, pero ahora muere Josué. ¿Qué pasa cuando muere alguien? ¿Qué le gustaría a usted que siguiera cuando usted muriera? No, pues que mi hijo siguiera escarbando el terreno, dice. Ah, ok. No, pues que mi hijo siguiera mis pasos, mis consejos, que mi hijo estudiara. No, pues que mi hijo siguiera así como yo le estoy dando el ejemplo en la casa de Dios, adorando. O no sé qué quisiera que sus hijos hicieran, ¿verdad? Eso, que siguieran, sí, porque solo usted lo sabe, ¿no? No, pues yo quisiera que mi hijo fuera millonario, fuera rico. Ah, bueno, pues ahora sí que allá usted y él, ¿no? Pero algo queremos que nuestros hijos, después de que nos muramos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasó después de que se muere Josué. Número 1. Surge un recordatorio de parte de Dios. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no os hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es una pregunta que Dios le hace. Número 1, cuando muere Josué, Dios hace un recordatorio, o surge un recordatorio de parte de Dios. Les dice, hey, pueblo de Dios, yo os saqué de Egipto. Capítulo 2, texto 1. Yo os saqué de Egipto. ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó que yo los saqué de aquel trabajo arduo que ustedes hacían en Egipto, haciendo ladrillo, cuando el capataz los obligaba a trabajar doble turno? ¿Ya se les olvidó que yo los liberté de allá donde ustedes estaban, aprisionados, encarcelados, trabajando arduamente a costa del mandato de Faraón? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó que yo los saqué, los liberté, les di gozo, les di paz, les di alegría? Los anduve trayendo por el camino del desierto durante 40 años. Les di de comer puerro, les di de comer carne, les di de comer pan del cielo, les di de comer codornices.
Su calzado nunca se acabó, ni su ropa envejeció. Ya se les olvidó que yo los pasé por el desierto bajo una nube para que les diera sombra, pero también bajo una columna de fuego para que ustedes avanzaran. ¿Ya se les olvidó eso? Parece que ya se les olvidó. Cuando muere Josué, número 1, surge un recordatorio de parte de Dios. Dios les empieza a recordar y les dice: yo les dije que no hicieran pacto con los moradores de esta tierra donde ahora están, y ustedes ya pactaron, ya se juntaron, ya se incluyeron con ellos, y yo les dije que no. ¿Por qué me hacen esto?, dice Dios. ¿Por qué me haces esto, pueblo que te rescaté? ¿Cómo es Dios tan bueno que nos recuerda a través de un sueño, pero sobre todo a través de la palabra? De la palabra. Anoche me eché un tema interesante, comí un tema interesante en otra Biblia que tengo varias, y me acordé de esa Biblia por lo que, cómo está organizada, y dije, voy a tomar esa Biblia. Y un tema exquisito que nos hace recordar de dónde nos ha sacado Dios, de dónde nos rescató el Señor. Y eso es lo del día de hoy. Cuando alguien muere, murió nuestro Señor Jesucristo, y nos debe de recordar el sacrificio que Él hizo para rescatarnos, para amarnos, para salvarnos, para protegernos, para darnos vida, gracias a la muerte de un justo. El justo por los injustos. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cuando alguien muere, debe de surgir un recordatorio del pacto, del compromiso, de la responsabilidad que tenemos ahora con Dios. Eso era lo que les estaba recordando Jehová Dios al pueblo. Recuerden que ustedes dijeron: sí, obedeceremos, sí, caminaremos contigo, así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, nosotros te vamos a seguir. Y ahora Dios les está recordando: ¿por qué habéis hecho esto? Qué precioso es Dios. Que estemos donde estemos, viajemos a otro lugar, allí va a estar recordando el Señor el pacto que un día nosotros hicimos con Él, el pacto que un día Él hizo con nosotros. Por eso el salmista decía: ¿a dónde me iré? Algunos decimos: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si en el cielo hiciere mi estrado, allí estás tú. Si en lo profundo de la mar fuera y me escondiere, allí estás tú. ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si el Dios de la Biblia es un Dios con atributos como lo es su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Dios siempre le va a recordar a usted el compromiso que usted y yo hicimos con el Señor. Mire que yo me acuerdo mucho. La verdad, yo le dije a Dios, yo era muy borrachito, hermanos. Lo que es viernes, sábado y domingo, y nadie cuando lo platico es que no se le ve. Todos mis compañeros lo saben. Tengo amistades todavía. Ellos siguen en lo mismo. Yo era un muchacho más lleno, más bendecido, más. La cerveza ya me había esponjado, pero demasiado. Era una persona que quise dejar de beber, pero no pude. Y ayer me hicieron esa pregunta, un varón. Me dijo: oiga, ¿y cómo le hizo usted para dejar de beber? Y le dije: fue Dios. Fue Dios quien me quitó eso.
Entonces, nunca se nos debe de olvidar de qué Egipto nos sacó el Señor. ¿De qué Egipto? ¿Cuál era su Egipto? A lo mejor su Egipto era una enfermedad grave. A lo mejor su Egipto era al borde de un divorcio. A lo mejor su Egipto era el hurto, la prostitución, el hurto, la brujería, la hechicería. A lo mejor su Egipto era eso, el suicidio. Y ahí llegó el Señor y lo rescató. Por eso, cuando muere Josué, surge un recordatorio de parte de Dios. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Número 2. Cuando muere Josué, hay una generación que no conoció a Jehová cuando murió Josué. ¿Dónde lo dice? Capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres cuando murió Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oiga, qué tremendo. Se muere el padre. El padre era un padre administrador, peculiar, cuidadoso con sus finanzas. Pero cuando se muere, pobre del padre, no sabe ni a quién le dejó la herencia. Porque viene el hijo o la hija y se acaba todo de a golpe. Empieza a despilfarrar, empieza a gastar lo que a él no le costó. Mientras otro se mató. No sabemos a veces a quién le vamos a dejar la herencia. Por eso ya mejor me la estoy acabando. No sabemos a veces. Cuando muere Josué, no es porque Josué haya fallado, haya errado, no. Pero surge una generación que no conoce lo que Josué conoció. Y que no conoce la obra que Dios había hecho en Israel. Yo pregunto, ¿por qué surge una generación que no conoce a Dios? ¿Por qué? ¿Acaso los padres no le estamos enseñando a los hijos que el Dios de la Biblia es el único Dios que salva, que cambia, que transforma, que da vida eterna, que da paz en el corazón del hombre? ¿Acaso los padres no estaremos cumpliendo con la función que dice Deuteronomio capítulo 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo se las vas a repetir? Cuando te vayas a roncar, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el campo, cuando vayas por el camino, se las tendrás que repetir. Ahora sí que como las tablas del multiplicar, ¿no? Ahí está el niño, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, y ahí está, hasta que se las aprendió. ¿O cómo se aprendió usted las tablas de multiplicar? ¿Cómo nos la aprendimos? Bueno, que yo recuerde así, ¿no? Otras cantando, ¿verdad? 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son... ¿Te acuerdas de ese disco, Josadac? Así te poníamos las tablas de multiplicar. ¿Y cómo nos vamos a aprender la palabra? ¿Cómo? ¿Cantando? ¿Leyéndola? ¿Recitándola? ¿Practicándola? ¿Por qué se levantó una generación que no conoció a Dios? ¿Los padres habrán cumplido con su papel? ¿Qué le enseñamos nosotros a los hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les enseñamos? Hay que enseñarle muchas cosas, claro, pero dentro de ella lo primordial es la salvación de sus almas. Yo concluyo que hubo 2 errores de algunos padres que no quisieron enseñar a sus hijos, y otros que sí enseñaron a sus hijos, pero que los hijos fueron
insurrectos, rebeldes, fatuos, negligentes. Y fueron los hijos los que no quisieron conocer la historia del Dios de Israel, el Dios vivo. Por eso les dijo Deuteronomio 6:7. Pero también en el libro de Josué dice la Biblia que cuando ellos iban atravesando el río del Jordán, Dios les dijo: deténganse ahí, por favor, deténganse. Y se detuvieron. Y dijo: júntame 12 piedras, por favor. Y juntó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, de Israel: Judá, Leví, Sacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, Gad, etcétera. Dijo: una por cada tribu. Estas piedras me las vas a poner como un tipo monumento, las vas a guardar. Y luego, cuando tus hijos te pregunten: papá, ¿qué significan estas piedras?, tú le vas a decir: Jehová Dios nos guardó, nos ayudó a cruzar el mar, el río del Jordán. Estas piedras son de en medio de ese río, para que sepan que yo hice algo poderoso entre ustedes como pueblo. Pero no sé qué estemos guardando. ¿Usted qué guarda para decirle a sus hijos? ¿Qué guardamos para recordarle a los hijos? Que Dios los rescató. ¿Qué guardamos? Algunos guardan una playerita: mira, hijo, esta era cuando tenías 1 año de edad, 2 años. Mira, hijo, aquí está tu dientito que se te cayó, aquí está, mira. Lo guardó, no sé, en alcohol o algo. Pero se levantó, cuando muere Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Yo le pregunto, cuando nosotros muramos, qué triste es, porque si el pastor se muere, ¿quién sabe quién va a tocar, la verdad? ¿Quién dijo yo? Nadie dice yo. ¿Quién dije yo? ¿Tú? ¿Le vas a entrar? No, mira, estás diciendo que no. Yo pensé que iba a decir: yo le voy a entrar, pastor, yo voy a tocar en su lugar. Cuando el pastor se muera, ¿quién va a predicar? Ahí está el primero, mire, ahí está, dice yo. El niño dijo, está diciendo yo. ¿Quién va a predicar? ¿Quién se va a aventar a predicar? Dice que no. Por eso. Pero no, yo estoy hablando de aquí. Usted está esperanzada que alguien va a llegar. Pero para que se levante ya lo tenemos que ir preparando. Nos debe de preocupar esto. Cuando usted se muera, ¿quién va a cocinar en su casa? ¿Quién llegará a cocinar? Josadac. O sea, si tienes un prospecto, ¿verdad? Sabes quién va a cocinar. Entonces, en ese aspecto dice: ya no me preocupo, ya sé quién va a cocinar. Tenemos a un cocinero, ¿verdad? Cuando usted fallezca, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los que crezcan, los que se queden? ¿Cómo va a estar la iglesia? ¿Qué generación le vamos a dejar a México? ¿Qué pensamientos? ¿Qué juventud? ¿Qué desarrollo? ¿Qué inteligencia? ¿Qué valores le vamos a dejar a México cuando nosotros muramos? Los conservadores, los que creemos en una familia digna y verdadera, como marca la Escritura: un varón y una dama, y los hijos que Dios quiera que uno procree. ¿Qué generación vamos a dejar a México cuando muramos? Los conservadores, y empiezan a ocupar puestos políticos aquellos que tienen un pensamiento ya muy liberal, muy vago. Ya no creo que haya procrear. Ya no creo que exista eso, porque ya no se va a dar, porque ya no está el varón y una dama, porque esa es la ley, el origen de una creación, de un procrear.
¿Qué generación se va a levantar cuando usted y yo muramos? ¿Qué generación se va a levantar? Pero la Biblia dice que se levantó una generación que no conoció a Jehová, que no conoció a Dios. ¿Sabe de quién depende que conozcan a Dios ellos? Ahorita, ¿de quién cree? De nosotros. Si nosotros no les enseñamos, va a ser una generación que no conozca al Dios que estamos conociendo. Preocupémonos qué generación vamos a dejar cuando nosotros muramos. Número 3. Cuando muere Josué, Dios da razón por qué deja ciertas circunstancias. Otra vez, cuando muere Josué, Dios da razón por qué deja ciertas circunstancias que atravesemos o que ellos atravesaban como pueblo. Vamos a ver, busquen por favor capítulo 2, texto 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Quiero aclararle, si leemos del capítulo 1 del libro de los Jueces, vamos a encontrar que diferentes tribus, Simeón, Judá, algunas tribus, cuando llegaron a ocupar ese lugar donde ahora estaban, no los corrieron, o sea, no los mataron, sino al contrario, les hicieron ser tributarios. O sea, mira, te voy a dejar, pero me vas a dar cierta cantidad cada mes, cada año. Ustedes nos van a mantener a nosotros. Aquí van a estar, sigan viviendo pues aquí. Eso fue lo que le molestó al Señor, que ellos no los desecharon. Por eso ahora el punto número 3 es que cuando muere Josué, Dios da razón por qué deja ciertas circunstancias y les aclara: no los voy a echar de delante de ustedes, sino que van a ser tropezadero y azotes para vuestros costados, y sus dioses van a ser tropezadero. Texto 3. Ahora, texto 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Cuál es la razón? Texto 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Texto 1 del capítulo 3, ya con eso. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la que Dios dejó a estos vecinos allí que vivieran con ellos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Probarlos. ¿Sabe usted que a veces es difícil entenderlo, pero Dios actúa así? Nos lleva antes de nuestros planes. Y uno dice: ¿y ahora qué van a hacer estos pequeñitos que se quedaron huérfanos? Solo Dios sabe por qué se llevó a su padre y por qué se llevó a su madre. ¿Por qué? Porque tiene una razón: probarlos, moldearlos, capacitarlos. Van a ser poderosos en Dios estos pequeños. Van a conocer a Dios.
A veces no entendemos las circunstancias, pero Dios tiene una razón. Dice, los voy a dejar para que te azoten, para que a ver si por medio de ese azote despiertas, para ver si por medio de ese azote reflexionas, para ver si así comprendes mi amor, mi poder, mi deidad. Muchas veces tenemos que atravesar por pruebas diversas, caídas, resbalones, moretones, para que Dios se glorifique en nosotros, porque de esa manera solamente aprenderemos a ser perfilados, a ser moldeados en la presencia del Señor. No hay otra. ¿Qué hiciéramos si no hubiera enfermedad? Dijo una mujer, yo le doy gracias a Dios por el cáncer. ¿Cómo que gracias a Dios por el cáncer? Sí, porque gracias a ese cáncer yo pude conocer la palabra de Dios. Si yo no hubiera conocido el cáncer, yo no hubiera conocido a Dios. Yo andaba bien campante allá, y yo por eso también un día me expresé y dije, gracias a Dios porque choqué. En mi vida he chocado 3 veces, creo, y feo. Me he volteado con la camioneta, las 4 llantas para arriba, y 20, 30 metros así. Y dije, gracias a Dios por ese choque. Porque si yo no hubiera chocado, yo estuviera en la cárcel ahorita, porque iba yo a ejecutar, a hacer algo incorrecto. Gracias por ese choque que me hizo reflexionar Dios a través de esa prueba. Cuando muere alguien, en este caso Josué, Dios, aquí está, Dios da razón por qué deja ciertas circunstancias. Dice, los voy a dejar para probarte, a ver qué haces, a ver cuál es tu actitud, a ver si es cierto que me amas, a ver si es cierto que vas a cambiar, a ver si es cierto que vas a clamar a mí. Quiero ver qué haces con esta enfermedad. Dicho y hecho, se lo hizo y se lo aplicó a Job. Job no tenía nada que pagar. Job no tenía culpa, pero Dios ocupó a Job para enseñarnos a nosotros la fidelidad de Job, que a pesar de la enfermedad, a pesar de esa sarna maligna, Job con todo y eso, dice la Biblia, no negó, no pecó a Dios. Y ahí está Job. Y ocupamos esa historia para fortalecer nosotros. Dios es bueno. Y dice que no dejará pasar por más de lo que no podamos soportar. Hay razón de por qué deja ciertas circunstancias. Mi director, recuerdo que nos decía, cuando encuentren a un hermanito de esos difíciles, de esos groserillos que luego existen, de esos volubles, de esos que el sol no les ha amanecido, por algo se los puso Dios, dice. Por algo se los puso Dios, para que aprendas a tener paciencia, para que aprendas a tratar a la gente, para que aprendas a comprender las debilidades que tiene el ser humano, para que aprendas a aceptar a todos. Eso es cierto. Imagínense si todos fuéramos unos dulcecitos, como dice, unas peras endulzadas, de esas que vendían allá. Aquí no las he visto, a veces pasaba así como, que está vendiendo los chicharrones o qué cosa. Pasaban las manzanitas esas forradas de dulce roja, acarameladas. O esos algodones de pura azúcar. ¿Se acuerdan de esos que nos batíamos todo? Bueno, no sé, pero yo así crecí comiendo, por eso estoy así. Si todos fuéramos unas manzanas endulzadas, qué bonito sería. Pero no, algunos somos como Pablo. Sí los amo, hermanos, no crean que no, sí los amo. Pero algunos otros son como Juan, beso, abrazo y apapacho. Pero Pablo era un poquito, sí amaba a la gente, pero decía, con eso ya ni se junten, con eso, manden, es más, ya lo entregué a Satanás para que los zarandee. Y Juan dice, ámense unos a los otros.
Ámense unos a los otros, soportaos. Hijitos míos, pero Pablo dice, a ver, bárbaros, arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y Juan dice, hijitos míos, ¿cómo están, hijitos? Ay, qué bonito el pastor. Ay, el hermano. Hijitos, ¿qué sienten cuando uno les dice hijitos? ¿Qué sienten cuando hijo, hija? Pero, hey, tremendo, ven para acá. Ay, no me ama. No, sí le amo, hermano, no se preocupe, sí le amo. Dios da razón por qué deja ciertas circunstancias. Para moldear, para capacitarnos. Para moldearnos y entrar un día en la presencia del Señor. Dice Efesios 4:13, si no me equivoco. Dice Efesios 4:12 y 13, que Dios puso a pastores, Dios puso evangelistas, Dios puso maestros, Dios puso misioneros, Dios puso maestros. Y parece ser que el texto 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos, para que el hombre esté enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Entonces la finalidad es llegar semejantes a la imagen de Cristo Jesús. No se queje, no se sorprenda de cómo está su situación. Algo quiere Dios que aprendamos. Número 4 y termino. Cuando muere Josué, capítulo 2, texto 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual, oiga bien, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Escúcheme bien, dijo Dios. Escúchame bien, pueblo. Yo juré a sus padres. Oiga, el único que podía jurar es Dios por sí mismo. Nosotros no. Número 4, cuando muere Josué, número 4, Dios sigue fiel. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? Y voy a recordar algo. Un día, pues gracias a Dios, Dios nos bendice. Pero un día platiqué con la hermana y le digo, mira, hay una necesidad. Hay un muchacho que quiere estudiar la universidad, pero no tiene recursos. ¿Cómo ves? Nos aventamos a apoyarle, a pagarle todo lo de un año a la universidad. Dice, bueno, perfecto. Y si algún día nos llegamos a ir de aquí, no importa, yo seguiré cumpliendo porque estoy dando mi palabra de varón, como pastor. Yo estoy dando mi palabra. Si nos vamos, yo seguiré apoyando durante ese año. Aunque esté yo en otro lugar, yo voy a cumplir. No porque yo ya me fui, quiere decir que rompo el pacto. Y platicamos con ese joven, bueno, y el joven no aceptó. No aceptó, no quiso. Le digo, ¿te queremos ayudar? Dice, no, gracias, pastor. Mira que ya platicamos. No, gracias. Dijo, no. Y no surgió eso. A lo que voy. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que nos va a ayudar, Él lo va a cumplir. Porque dice, juré a tus padres. Por eso en la escritura dice, por amor a mi siervo David. Ya, es más, ya no por ustedes, sino por el pacto que hice, mi palabra que yo di a David, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es por eso que yo estoy cumpliendo. Soy Dios, dijera él. O sea que Dios sigue siendo fiel. El pueblo ya no había sido fiel. El pueblo ya se había contagiado. El pueblo ya se había tergiversado. Pero Dios dice, el pacto que juré a vuestros padres,
Y dice en el texto 1 del capítulo 2, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y eso está hasta la fecha. Por eso creemos que en el tiempo de los gentiles, el tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, viene un trato de parte de Dios para con los judíos, porque Dios sigue amando a su pueblo, le seguirá dando ese pacto, ese compromiso, esa fidelidad que Dios hizo con ellos de salvarlos. Ahorita el reloj está parado para ellos y la gracia está inclinada al pueblo gentil, a nosotros. Pero una vez arrebatada la iglesia, Dios sigue, continúa por amor a Jacob, por amor a Abraham, a Isaac, por amor a David, y porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios sigue siendo fiel. Capítulo 2, texto 16 al texto 19. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Yo le pregunto, ¿Dios era fiel o no era fiel? Dios amparaba al juez. Dios le seguía demostrando al pueblo: yo sigo con ustedes. Si tú cambias, yo no cambio. Si tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Si tú me niegas, yo sigo amando tu persona. Qué misericordioso es Dios con nosotros. Oiga bien. No, nosotros a veces ya no me saludó, ya nos torcemos la boca, nos dejamos de hablar, dejamos de asistir. Es que me hizo muecas el pastor. Es que su esposa, viste. Es que sus hijos. Y buscamos y le damos, le rascamos. No. Yo les digo que esas son niñerías. Ay, perdón. Yo digo que esas cosas ya no van con nosotros. Somos gente seria, gente responsable, gente que hemos comprendido el camino y la salvación de Jehová nuestro Dios. Dios sigue siendo fiel. Nosotros a veces no. Nosotros erramos. Nosotros nos confundimos. Nosotros quebrantamos muchas veces la ley, pero no por eso deja de ser Dios. No porque Judas falló, no porque Pedro le negó, Dios dejó de ser Dios. No, Dios sigue siendo el Señor. Tú fallas, Él sigue siendo Dios. Pero decía por ahí un texto que leí: pero tú sin Dios no eres nada. Pero Él sigue siendo Dios. Cuando Josué muere, Dios sigue siendo fiel. ¿Será que cuando muramos nuestra familia sigue en el camino del Señor? ¿Será que cuando muramos en la iglesia sigamos congregándonos? Pues ya no va fulano, ya se murió. Pues ya, ¿para qué voy? Ah, usted venía por fulano entonces. Usted no venía por el Señor. Se murió.
pues se murió, está en la presencia del Señor. Pero yo tengo que continuar, yo tengo que seguir, yo tengo que perseverar, porque Dios me rescató de Egipto. Póngase en pie, por favor, en esta noche. Ahí en casa cierre sus ojos, por favor. Aquí los que estamos, cierren sus ojos. Cuando el siervo de Dios murió, Dios siguió recordando ese compromiso, ese rescate. Cuando Josué murió, Él sabe por qué deja ciertas circunstancias que atravesemos, y es con una finalidad de ser moldeados, de ser perfeccionados. Cuando Él muere, se levanta una generación que no conoce a Dios, y que es aquí donde está el reto de cada uno de nosotros. ¿Qué generación dejaremos? Ayúdanos, Señor, porque al final nos estás mostrando que tú sigues siendo fiel, que tú sigues estando en pie, ese Dios verdadero, ese Dios que suple, que sana, que se mueve, que se glorifica en medio de cualquier adversidad. Tú siempre estás con nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles en ti, fieles en tu obra, fieles, Señor Jesucristo, porque tú has sido fiel con nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar, a continuar. Bendice nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, Señor. No hay duda de que tú seguirás levantando gente que te honre, gente que te sirva, gente que te ame, gente que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, que yo dispuesto estoy. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos y te doy toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor Jesús. Sigue con nosotros y nosotros contigo, mi Dios. Bendícenos, Padre. Ayuda a aquellos que están enfermos, aquellos que están esperando un milagro de parte tuya, aquellos que están en casa, Señor, quizá complicándose la salud. Bendícelos, tócalos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo y tu palabra germinen, sanen ese cuerpo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.